Los saludo en este día, un día muy especial que nos regala el Señor para que lo vivamos a plenitud. Mi nombre es Gladys Gutiérrez, quiero compartir con ustedes las enseñanzas que a través del Espíritu Santo y por su palabra el Señor habla a mi vida para que nosotros podamos modificar y cambiar muchas cosas que el mundo nos ha ofrecido y que nos ha llevado a equivocaciones, a cometer errores, a cometer faltas en nuestra vida que quizás nos han apartado o que quizás no, que nos han apartado de la voluntad de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes estos textos bíblicos, enviándoles un abrazo muy especial y orándole al Padre Celestial para que a través de su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos dé ese espíritu de revelación, ese espíritu de verdad que nos revele, que nos muestre y nos enseñe todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos quiso decir a través de las palabras que dejó en las Sagradas Escrituras. Padre, te doy gracias infinitas por tu palabra, por tu bondad y tu misericordia. Y gracias por enseñarnos, Señor, cómo debemos vivir y transitar en este mundo que tú nos has dado, Señor, hasta que lleguemos a la vida eterna. Hoy pongo en tus manos, Señor, todo lo que vamos a hablar, para que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos revele tu verdad. En este día, 28 de mayo de 2021, la liturgia está tomada, la primera lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 44, versículos 1 y 9 a 13. Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron al acabar su vida. Fueron como si no hubieran sido, y lo mismo sus hijos tras ellos. No así los hombres de bien, su esperanza no se acabó. Sus bienes perduran en su descendencia, su heredad pasa de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos, gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre, su caridad no se olvidará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 26. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: «Nunca jamás coma nadie de ti». Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: ¿no está escrito? Mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Vosotros en cambio la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús contestó: «Tened fe en Dios, os aseguro que si uno
que si uno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas sino con fe en que sucederá, lo que dice lo obtendrá. Por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para también vuestro Padre del cielo os perdone vuestras culpas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este día, como siempre, la palabra nos nutre, la palabra nos alienta, la palabra nos conforta, la palabra nos da fe. Y algo que es muy importante, el Evangelio comienza diciendo que Jesús sintió hambre. El sentir hambre es una función vital de los seres humanos, pero también hay que pensar que no solamente de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces hoy esta palabra nos está nutriendo, nos está alimentando para que nosotros entendamos y comprendamos cuál es la esencia de nuestro ser, cuál es realmente el propósito, el motivo por el que el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, nos puso en esta tierra. Y algo que es muy importante es preguntarnos, ¿yo quiero ser un hombre de bien? En el libro del Eclesiástico hace una lista de las personas que digamos que el mundo, que la sociedad nos vende como personas de bien, y hace una relación diciendo, por ejemplo, que feliciten a los soberanos, a los famosos por sus hazañas, a los consejeros por su prudencia, a los jefes por sus habilidades, a los reyes por sus logros, a los profetas, a los artistas, a los famosos, a los compositores, a los cantantes. Hombres que la sociedad considera porque tienen logros, fama, éxito, dinero, tienen seguidores, entonces la sociedad considera que son hombres de bien. Sin embargo, miremos qué es lo que dice en esta palabra del Eclesiástico, qué es un hombre de bien. Dice, cuando uno lee unos versículos más adelante, está haciendo esta comparación entre estos hombres como los que ya les he señalado, famosos, cantantes, artistas, reyes, gente con nombre, con apellido, etc., como hombres de bien. Sin embargo, también hace un paralelo entre qué es un hombre de bien, ese hombre de bien que la sociedad considera que es un hombre de bien, y un hombre de bien que para Dios es realmente ese hombre de bien. Parece que fuera muy enredada la situación, pero no, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Dice, no así los hombres de bien. Entonces está relacionando los que ya he mencionado, exitosos, habilidosos, prósperos, llenos de éxito, llenos de fama. Y dice, no así los hombres de bien. Su esperanza no, dice en el versículo 9. Algunos de ellos, de los que ya relacioné, dejaron su nombre para ser respetados por sus herederos. Hay quienes no dejaron recuerdo y acabaron al acabar su vida. Fueron como si no hubieran sido, y los mismos hijos tras ellos. No así los hombres de bien, su esperanza no se acabó, sus bienes perdurarán en su descendencia, su heredad pasa de hijos a nietos, sus hijos siguen fieles a la alianza y también sus nietos gracias a ellos. Su recuerdo dura por siempre, su caridad no se olvidará. Está hablando aquí de algo que es muy, muy importante. Es una característica que tenemos los seres humanos desde que Dios nos creó, y es que la trascendencia. Nosotros no vinimos a este mundo simplemente a nacer, a crecer y a morirnos, y así como está diciendo esta palabra, y a que nadie se acuerde qué fue lo que nosotros hicimos, o que si se acuerdan sea por cosas malas que hicimos, sino vinimos a trascender, a dejar una huella que trascienda más allá de nuestra existencia física, nuestra existencia material en este mundo, para no pasar en este mundo desapercibidos. Pensemos en muchas personas, pensemos por ejemplo en Pablo Escobar. Tuvo fama, tuvo dinero, pero su legado seguramente que su familia no lo quiere, porque ha sido causa de persecución, ha sido etiquetada,
por su obrar delictivo, ha mancillado su nombre y no ha dejado una buena huella a su familia, a su legado. Y tú, por ejemplo, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser un hombre de bien? Miren que cuando uno lee más adelante este mismo texto del Eclesiástico, está hablando de hombres que han dejado una huella, pero una huella indeleble, una huella que no se ha borrado a través de la historia, a través de los años. Por ejemplo, habla entonces de Abraham, de Isaac, de David, de Moisés. Yo agregaría de los 12 apóstoles, que aún a más de 2000 años de haber transitado por esta tierra, aceptaron el llamado de Jesús, decidieron aprender del Maestro y sus enseñanzas han trascendido. Han pasado años, persecución, guerras, todo lo que nosotros nos podamos imaginar que ha creado el hombre, y todas estas enseñanzas de Dios han perdurado. Aún en la actualidad, siempre el hombre quiere volver a su origen, porque Dios es eterno, su palabra es eterna, su misericordia es eterna, su amor es eterno. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Por eso es que todo lo que cuando nosotros le ponemos a Dios, nuestro Padre Celestial, le ponemos nuestra vida y a su servicio y nuestros talentos y nuestros carismas y nuestras actitudes, y queremos de corazón entregarnos a Él, trasciende, dejamos huella. No nos deja, el Señor no nos deja que hagamos simplemente las cosas por hacerlas, sino que las hagamos para el bien no solo de nosotros mismos, de nuestra familia, de la sociedad, sino aún muchas veces, como repito, en el caso de estas personas, de los apóstoles, de la humanidad misma. Y miren que la lectura del Evangelio de San Marcos tiene mucho que ver con los frutos. Dice que Jesús sintió hambre, salió de Betania y sintió hambre, y vio de lejos una higuera, y vio que tenía solamente hojas. Se acercó para ver si encontraba algo, pero al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie de ti. Y al día siguiente, dice que él siguió, que fue al templo, y que en el templo pues vio como el templo y la casa del Padre estaba siendo utilizada, como dice él mismo, se había convertido en una cueva de bandidos, porque allí vendían los cambistas, vendían como en el templo había que ofrecer ofrendas a Dios dependiendo pues de la capacidad económica de cada uno. Entonces le ofrecían al Señor como sacrificios, como ofrendas de expiación de los pecados, de acción de gracias. Le ofrecían ovejas, le ofrecían palomas, le ofrecían tórtolas, le ofrecían semovientes, etcétera. Entonces el templo se había convertido en un lugar donde era eso, había una plaza de mercado, habían campistas, porque las monedas que se pagaban en el templo eran diferentes a las monedas que circulaban civilmente. Entonces esto está asociado mucho a ese desorden, a eso de no hacer, de no cumplir esa meta, ese propósito para el que Dios nos creó a cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que a la mañana siguiente volvieron a pasar por la higuera y estaba seca de raíz. Dice: Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces en este evangelio pues se ha hecho mucho esfuerzo por entender el significado del mismo, dado que pues obviamente que Jesús fue siempre haciendo el bien, no el mal. Y entonces aquí Pedro le está diciendo a Jesús que la higuera que maldijiste se ha secado, y obviamente causa cuestionamientos, porque Jesús solo pasó haciendo el bien, y entonces no se entiende por qué maldijo a la higuera. Algunos doctores de las Sagradas Escrituras han dicho que se refería a la iglesia caduca de Jerusalén,
por cuanto el templo pues ya no cumplía esa finalidad, ese propósito para la cual se había construido, y era que pues que la gente se reuniera allí a alabar, a adorar, a encontrarse con el Señor, a tener una relación con Dios. Pero ya como el templo había perdido ese propósito, pues ya no se estaba cumpliendo, y por eso entonces algunos biblistas dicen que en este aparte del Evangelio se está refiriendo es al templo, y que al secar y al maldecir a la higuera, se estaba refiriendo en que esa iglesia, ese templo se iba a destruir, y que ya por cuanto no estaba cumpliendo el propósito para el cual había sido creado. Sin embargo, dentro del contexto de la enseñanza, yo considero, por lo menos eso es lo que yo entiendo, es que cuando al día siguiente dice que iba pasando y Pedro le dice a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado, a renglón seguido, ¿qué es lo que Jesús le dice a sus discípulos? Les dice en el versículo 22, tengan fe en Dios. Y dice en el versículo 23, les aseguro que si uno, sin dudar en su corazón, sino creyendo que se cumplirá lo que dice, manda a este monte que se quite de ahí y se tire al mar, lo conseguirá. Miren cómo aquí, cuando Pedro le está diciendo a Jesús acerca de la higuera que estaba seca porque él la había maldecido, entonces él que dice, tengan fe en Dios, y les aseguro que si uno de ustedes, sin dudar en su corazón, creyendo en lo que está diciendo, lo que está mandando, dice, manda a este monte que se quite de ahí y se tire al mar, lo conseguirá. La higuera está creada por Dios para producir frutos, para producir higos, frutos que sirven para alimentar, para nutrir, y por ende cumple un propósito. La iglesia católica fue depositaria de la fe para que a través de como ha venido desde todo el tiempo, desde la tradición apostólica, la iglesia sirva como ese depositario de la fe para que cada persona crezca en la fe. Y lo mismo entonces es la oración. La oración entonces que se hace, que es esa comunicación, esa relación con Dios, del Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa oración también trasciende, esa oración también tiene un propósito de cambiar, de transformar. Y si mandamos a que las cosas que no están bien, que vayan a cambiar, que vayan a trascender, que vayan a ser diferentes, si lo mandamos así, de esa manera, vamos a confiar en que Dios tiene ese propósito que se va a cumplir en cada una de nuestras vidas. Pedro le dice a Jesús, la higuera que has maldito. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 5, dice lo siguiente acerca de la maldición. Así dice el Señor, maldito quien confía en un hombre y busca apoyo en la carne, apartando su corazón del Señor. Será matorral en la estepa que no llega a ver la lluvia. Habitará un desierto abrasado, tierra salobre e inhóspita. Y al contrario, dice en el versículo 7, bendito quien confía en el Señor y busca en él su apoyo. Será un árbol plantado junto al agua, arraigado junto a la corriente. Cuando llegue el calor no temerá, su follaje seguirá verde. En año de sequía no se asusta y no deja de dar fruto. Les aseguro, dice él entonces Jesús, que está diciendo, les aseguro que si uno de ustedes, sin dudar en su corazón, sino creyendo que se cumplirá lo que usted dice, manda a ese monte que se quite de ahí y se tire al mar, lo conseguirá. Miren entonces cómo es que es maldecir, es estar apartado. Dice aquí, maldito quien confía en quién, en el hombre, y busca su apoyo en qué, en la carne, y aparta su corazón de Dios. Pero al contrario, bendito el que cree, el que confía en el Señor y busca en él su apoyo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Jesús? Cuando él está diciendo a la higuera que no va a producir más frutos y amanece seca y marchita, se está refiriendo a que ya no ha cumplido ese propósito. ¿Por qué? Porque ha confiado no en Dios, no se ha apoyado en Dios al no producir frutos,
Y por esa razón entonces, así como lo dice el versículo 6 del capítulo 17 de Jeremías, será matorral en la estepa. Un matorral en la estepa, ¿qué es? Es una planta, una rama, un seco, sin agua, sin tener vida. En la estepa, que no llega a ver la lluvia, habita en un desierto abrasado, en un desierto lleno de calor, de sol, y obviamente que en el desierto no hay vida, no hay frutos, no hay verdor, no hay la frescura del agua, del verde, de esperanza, no hay nada de eso, sino que hay que muerte. Y en consecuencia dice, el creyendo que se cumplirá lo que dice es, entonces, el que confía en lo que está diciendo, el que se apoya en Dios, el que cree en Dios, el que confía en Dios, todo lo que ustedes pidan, les aseguro, dice Jesús, si uno de ustedes lo pide sin dudar en su corazón, sino creyendo que se cumplirá lo que dice, le manda a ese monte que se quite de ahí y lo tire al mar y lo conseguirá. En los evangelios sinópticos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas, hay un relato referido a lo que Jesús está mencionando en este evangelio. Es que cuando dice que le mande creyendo que se cumplirá lo que dice, manda a este monte que se quite de ahí y que se tire al mar y lo conseguirá. Es cuando una vez Jesús ve un hombre que estaba poseído por una legión de demonios, de espíritus inmundos, y cuando Jesús se acerca le ordena que se salgan de ese hombre, y los espíritus le piden que los deje entrar en unos cerdos que habían allí. Jesús se los permitió. Entonces los cerdos, los espíritus inmundos salieron de esa persona, se metieron en los cerdos, y los cerdos se tiraron al lago, por un acantilado, y se ahogaron en el agua. O sea que en estos pasajes se está refiriendo ¿a qué? A expulsar demonios, a expulsar espíritus inmundos, a expulsar todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, que no corresponde a esos frutos buenos que Dios tiene previstos para nosotros. Por esa razón entonces, aquí se está refiriendo entonces este evangelio, es a que debemos orar con fe, porque muchas cosas en nuestra vida están equivocadas, están erradas, y esas cosas hacen que nosotros no cumplamos ese fin, ese propósito para el cual Dios nos creó, y podemos vernos enredados en cosas del mal, perdemos nuestra fe, dudamos, no creemos con el corazón. Pero cuando nosotros empezamos ese proceso de conversión, sabemos que podemos con la presencia de Dios, confiando en Él plenamente, producir esos frutos de fe, esos frutos de confianza en Él. Y por eso entonces tenemos que confiar en que lo que mandemos, que es decir, que lo que salga de nuestra vida, que no está conforme a la voluntad de Dios, se realice, se cumpla. Eso es lo que nos está diciendo este texto bíblico. Por eso hoy vamos a orar y vamos a decirle al Padre Santísimo, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos creaste con un propósito de hacer el bien, de ser hombres de bien, de ser hombres trascendentes, de ser hombres que dejemos huella de nuestro paso en este mundo. Así es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Nunca se olvidará, Señor, como tú lo dices en tu palabra, ese amor, esa ayuda que nosotros podamos dar a las demás personas, saliéndonos de nuestro egoísmo, de nuestro propio ser, para dárselo a los demás. Esos frutos, Señor, que tú quieres que nosotros produzcamos, a veces se pueden ver entorpecidos por las circunstancias que hemos vivido, por los vacíos, por sentirnos rechazados, por sentirnos no aceptados, porque no desarrollamos los talentos que tú nos diste, etcétera, Señor. Pero hoy te queremos pedir, Señor, que no seamos esos, como esa higuera que fue maldita porque no producía frutos, sino al contrario, Señor, que seamos esas plantas que están sembradas a la orilla del río, que nunca deja de producir verdor, que nunca deja de producir frutos, que se encuentra arraigada en ti, Señor, y que confiamos en tu presencia.
que confiamos en tu palabra, Señor. Hoy permítenos, Señor, abrazarnos como esas raíces que se pegan fuertemente a las piedras en el río para que la corriente no se las lleve, Señor. Déjanos prendernos así de ti, de tu palabra, de esa fe, Señor, que sobrepasa todo lo que nosotros podemos creer y todo lo que nosotros podemos sentir. Hoy te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.